Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esta es una explicación para hacer nuestra actividad número 4, un fenómeno natural. ¿Qué vamos a hacer acá? Primeramente vamos a ver en esta tabla diferentes artículos que nos van a permitir contestar lo que se nos indica en la tabla. Por ejemplo, en la ciencia que precede a la tormenta, nosotros vamos a especificar qué tipo de texto es. Ya previamente en el módulo 2 entendimos cuáles son los tipos de textos, qué se dice en el tema, es decir, cuál es la idea principal, cuál es la postura del autor. Vamos a especificar qué quiere decir o cuál es el mensaje del autor en relación al tema. El tipo de ciencia que se aborda en el tema es formal, natural o social. Muy bien, vamos a entrar en nuestros recursos de la semana, y aquí donde dice ciencia vamos a descargar el archivo y vamos a comprender los tipos de ciencia. Vamos a descubrir que hay dos tipos de ciencia, que es formales y fácticas, y dentro de las fácticas nosotros encontramos las de acontecimientos sociales y las que explican los hechos o fenómenos físicos naturales. Aquí vamos a tener dentro de los sociales la historia, la sociología, la antropología, y aquí tenemos la biología, física y química. Y aquí dentro de las formales tenemos pues la lógica, la estadística y las matemáticas. Perfecto. Una vez que nosotros hayamos comprendido este texto, leamos muy bien acerca de la ciencia, entonces nos permitirá comprender lo que nos pide aquí, identificar el tipo de ciencia. Y posteriormente vas a justificar tu elección del tipo de ciencia que aborda el tema, es decir, por qué crees que se encasilla dentro de este tipo de ciencia que elegiste acá. Ok, entonces vamos a encontrar 5 artículos o 5 documentos que vamos a identificar el tipo de texto, qué se dice del tema, cuál es la postura del autor, el tipo de ciencia, y vas a justificar por qué encasillaste a esa ciencia, a este artículo dentro de esa ciencia. Perfecto. Muy bien. Entonces, posteriormente vas a indicar si cada fuente aquí consultada es confiable o no y por qué. Por último, bueno, no por último, sino penúltimamente, o en el aspecto penúltimo, elemento penúltimo, contesta la siguiente pregunta. Los diferentes tipos de ciencias formales, naturales y sociales, a pesar de tener diferentes objetos de estudio, ¿qué es el objeto de estudio? El fin que busca, ¿ok? Es decir, en la historia el objeto de estudio es conocer los eventos o acontecimientos que sucedieron en el pasado, ¿ok? El objeto de estudio de la biología es conocer pues cómo el ecosistema, cómo funciona el ecosistema, o cómo funcionan los seres vivos, por así decirlo, ¿ok? Entonces, a pesar de que tienen objetos de estudios o tienen diferentes fines, tienen algo en común, es decir, ¿qué es lo que buscan? ¿Por qué podemos identificarlos como elementos en común? ¿Qué aspectos en común tienen? ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a hacer en este apartado. Y por último, en función de las lecturas realizadas, se elabora un texto de media cuartilla donde respondas a la pregunta cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema. Este es un análisis que harás a partir de lo que has leído. Perfecto. Entonces, en la plantilla, obviamente, que yo he realizado, vamos a poner primeramente nuestros datos personales, el nombre, el módulo, la actividad integradora, la fecha, el lugar y el grupo. Vamos a transcribir nuestra tabla, la tablita que nosotros vimos allá, el título del texto, qué tipo de texto es, que ya explicamos, qué se dice en el tema, cuál es la postura del autor, el tipo de ciencia que se aborda en el tema es formal, natural o social. Justifica tu elección del tipo de ciencia que aborda el tema. ¿Ok? Aquí vamos a indicar si o no es confiable este artículo o este documento. Entonces aquí donde dice confiable, ¿ok? Si nosotros utilizamos esta casilla,
vamos a identificar, o esta celda, ya decidimos que es confiable. ¿Por qué es confiable? Y si elegimos esta celda, ¿por qué no es confiable? Así para cada uno de los 5 artículos o documentos que hemos leído. ¿Ok? Contestamos la pregunta. Los diferentes tipos de ciencias formales, naturales y sociales, a pesar de tener diferentes objetos de estudio, tienen algo en común. ¿Cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema? Esta actividad, como ustedes ven, es bastante sencilla, no es muy elaborada, simplemente requiere que tengamos mucha habilidad de análisis y reflexión. Obviamente necesitamos conocer todo el contenido previo, lo que nos permitirá contestar de manera adecuada. Como saben, las referencias siempre tienen apellido, inicial del nombre, año, nombre del artículo, recuperado, dirección electrónica. ¿Qué pasa si no tiene año? Se le pone S.F. sin fecha. ¿Ok? Es decir, si por lo menos nosotros vamos a leer 5 artículos, por lo menos vamos a tener 5 referencias acá. ¿Ok? Entonces, espero que les haya sido claro esta actividad. Entonces, que tengan una excelente semana. Muchas gracias y hasta luego.